Muy buenas tardes, esto es el análisis. Durante la próxima hora vamos a informar sobre todo lo que sucedió durante esta jornada, todo lo que va a pasar. Y cuando hablamos de todo lo que sucedió esta jornada, una jornada muy intensa donde ya se ha confirmado nada menos que la sesión para esta semana, el próximo miércoles a las 10 de la semana. Fue pedida hace pocos minutos y fue concedida oficialmente hace también poco después, inmediatamente después de que un grupo de diputados de La Libertad Avanza, encabezados por el titular del bloque, Óscar Sago, habían solicitado formalmente la sesión y bueno, será el miércoles a las 10 de la mañana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Preparado? Preparados, sí. Dicen ¿Cómo te vas? 40 horas dicen que podría durar la sesión. ¿Vos decís que habrá un cuarto intermedio? Vos que No. conocés mucho del Congreso. ¿Alguna vez viste un cuarto intermedio? Sí. Pero es más, hubo un cuarto intermedio. Si vamos al caso, primero voy a saludar a Lourdes López. ¿Cómo estamos? Estás? Bienvenida. ¿Cómo les va? Un placer estar acá desde este lado. Recién vengo de la calle, a propósito no les quiero sacar el tema del debate porque seguimos hablando de lo mismo. 40 horas aparentemente y recién escuchaba fuera del aire también al diputado Germán Martínez que, bueno, él explícitamente hacía referencia a esto, ¿no? A la negociación y cuál va a ser la postura por parte de Unión por la Patria frente al dictamen también que habían ellos tenido de minoría, ¿no? Así es, sí, bueno. Yo en principio me arriesgo a decir, pero esto queda grabado igualmente. Yo digo menos. 36. Siempre se dice más y se terminan bajando el cansancio. Yo creo que, hablándolo con una diputada que sabe mucho de la oposición, ella me decía 30 horas base, obviamente, pero en el momento en que teníamos no los 664 artículos, sino 500 y pico, ya se había reducido a 523. 384, ¿no? Ahora quedó 386. 86, no me robe dos artículos. Estudiame bien. Estudiame bien la ley. Dos artículos, pero ¿qué artículos? Claro, ver, sí. No, bueno, pero sí, 386. Con el fin creo que bastante por ahí fue la expectativa que había al respecto de, inclusive lo decía hoy a la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni, con respecto a esto del enriquecimiento o la necesidad de la negociación para poder continuar, ¿no? Para poder no estancar esta ley después de, bueno, ya casi 2 semanas, ¿no? Que vienen desde el debate, un poquito más de 2 semanas, con las reuniones constitutivas y por supuesto con estos plenarios que han ido avanzando día a día. Así es, sí, bueno. Entonces, a partir de eso, de que se redujo a 386 artículos, bueno, uno imaginaría que, pero no por eso necesariamente, sino porque en un momento dado adquiere velocidad la discusión, por más que el tema se extienda demasiado. A mí me parece que van a ser 30 y pico, 30 y poco, me parece, pero es opinión nada más. Después en la semana lo analizamos. Pero sigue siendo, bueno, nuestra colega Caro Ramos se puso a ver cuál fue una de las sesiones más extensas y encontró que había sido la del aborto, que duró cerca de 22 horas. Sí, estuvimos hablando hoy temprano con Caro. Estaba en eso y estábamos hablando y entonces después yo le pasé otra que tiene el cuarto intermedio. Pero claro, una con cuarto intermedio, que es muy parecida a lo que puede llegar a pasar porque fue la del 18 de diciembre de 2017, la tengo acá anotado, que tuvo un cuarto intermedio. Arrancó, pongamos contexto, es la después de las 14 toneladas de piedra. Después hubo una sesión que fue muy larga, que se hizo en 2 días. La primera parte que arrancó duró 17 horas 6 minutos. 6 minutos, ténganlo en cuenta eso también porque los minutos todo suma. El cuarto intermedio fue a las 7:18 de la mañana, había arrancado, no lo tengo acá, cuando había arrancado exactamente, pero debe haber arrancado tipo después del mediodía. Después del almuerzo, digamos, cerca de la 1. Digamos, sí, y se reanudó el 19 de diciembre, o sea, al día siguiente a las 17:04, o sea, terminó a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, entonces se hizo un cuarto intermedio. Digo, es interesante saberlo para ver qué es lo que sucedería en el caso, porque se les da tiempo como para un descanso, para reponerse. A las 17:04 arrancó y terminó a las 4:18 después. Entonces, en total fueron 28 horas, 8 minutos. Ese es un ejemplo de una sesión que tiene cuarto intermedio, no está incluido el cuarto intermedio en esto. La idea, por lo que uno pudo saber de acá, es que no tenga cuarto intermedio. El tema de que si pierde
un poco lo habíamos también hablado en estos días, que nos gusta tanto imaginar cómo puede llegar a ser la sesión. Escenarios futuros potenciales. E inclusive, quien les habla se tomó A mí me mata las cuestiones matemáticas y estos estudios, juegos periodísticos que haces, que son muy interesantes. Claro, ¿Qué hiciste? Pero como me había consultado alguien que influye de alguna manera en esto, entonces yo le dije, mira, yo lo que yo sugiero, solamente para que no me tengan en cuenta, solamente es cortarla a las 12 de la noche, que era algo que Débora decía que podía llegar a suceder. Me parece que tenías alguna información. No, decían eso, sí, de cortar, pues empieza a las 9 de la mañana. Uno imagina que ya a las 9 de la noche, a las 10 de la mañana, perdón. Primero decían a las 9. Ya 10, 11, 12 de la noche sería un buen horario para cortar claro. Y retomar el día siguiente también a las 10 de la mañana, Exacto. Una cosa así. Ahí sí podría ser. Cada 12, digamos, hacer un salto de 12 en 12. Y claro, y volver a retomar, ni siquiera en ese escenario, arrancar a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, que fue lo que sucedió aquella vez en ese cuarto intermedio. Lo que pasa es que hay otro cuarto intermedio que arrancaba a las 10 de la mañana, pero bueno, no importa eso. Pero el tema ese de que la lógica sería que arrancaran a las 10 de la mañana porque, y que tuvieran esas 8 o 10 horas de descanso, porque después sí no podés parar porque, o sea, ¿cuál es el problema? Los artículos se trabajan en orden, ¿no? Según no se puede alterar el orden del tratamiento. Y en paquetes. Okay. Pero lo que pasa que lo que tendríamos que tener en cuenta es que el tema del quórum no es problema durante toda la sesión, durante toda la primera parte, salvo el momento que vayan a votar. Claro. Vos decís que primero se debata, se pronuncien todos los discursos, cuarto intermedio, y cuando se reanude, que no necesita quórum para reanudar, se te garantiza el quórum justamente para poder llevar adelante la votación en particular y en general. O sea, dejar primero las exposiciones, cuarto intermedio, y después ya el debate en particular y la votación en general y en particular. Así es. Y en el momento que hablamos de sesiones muy largas, ¿cuál puede ser muy larga? Imagínense cuál puede haber sido. La del aborto es una, que fue 20 horas y pico. ¿Año 2008? 18. No, pero la otra más larga, ¿en qué año? La muy larga fue eras muy chiquita en ese entonces. Estamos hablando de, la fecha no me acuerdo, 2009 fue. 2008, 2009, cuando fue lo del campo, lo de la votación. De IPF. La IPF, mira. Yo me hubiese inclinado. Y ahí tengo entonces. Sí, yo por eso digo, tiré esa porque me parece que fue muy polémica también. A esta persona que me consultaba y que tiene alguna influencia, a lo mejor yo le dije, miren, esta fue así, duró 2 días. La primera parte fue de 15:30 arrancó hasta las 24. Y ahí sí cortaron un corte previsto. Habían hablado en ese momento 184 oradores en ese interín. Un montón. Entonces, habrían hablado todos, después hablaron más. Hubo un cuarto intermedio, se reanudó a las 10 de la mañana. Esa era la que se parecía al esquema que yo estoy planteando. Ese es el esquema de Débora. O sea, ténganlo en cuenta y lo usamos. El esquema de Débora, me gusta ese nombre. El esquema de Débora. Lo dejamos como... Encuéntrenlo en @Débora en X. Así es una posibilidad que dejamos. En X está todo, chicos. Cuarto intermedio a las 10 de la mañana del día siguiente y después cuando reanudaron le pegaron de corrido hasta las 21. O sea, había un montón para debatir todavía. Pero además acá tenemos 386 artículos, que es cierto que la mayoría de lo que queda cuenta con el aval de, si se quiere, el grueso de los bloques. Pero hay un par de temas, por ejemplo, privatización de empresas, que es como la sesión de IPF. Claro, ahí tenés. Bueno, no es IPF, son 36, 40, 40, tomemos el listado completo. O sea, ya ese debate equivale a una sesión con cuarto intermedio. Después el tema de la coparticipación del impuesto país, nada menos que en época de vacas flacas, todo lo que tiene que ver con impuestos ya sabemos. Sí. Y después la redacción de lo que tiene que ver con la tema de deudas y finalmente el Poder Ejecutivo, antes de tomar deuda, debe conseguir la venia del Congreso. Ya te nombro solo 3 temas donde no hay acuerdo entre los dialoguistas y el oficialismo. Ya tenemos 3 sesiones hiperextensas.
Por eso lo de las 40 horas no me parece tan descabellado. ¿Vos decís que se puede llegar a prolongar hasta el viernes? Y pasa que ya mentalmente, físicamente, ya un punto no podés, porque además en la votación particular, lo que decía José, necesitas tener quórum todo el tiempo. Todo el tiempo, y es redactar, es muy agotador. Ahora vamos a escuchar a uno de los protagonistas que seguramente va a estar en esta sesión, obviamente va a estar, pero que seguramente va a ser protagonista de esta sesión. Después tengo un datito después de la nota. Ahí va, le ponemos suspenso, está bueno. Eso bueno, pero vamos a escuchar primero a lo que nos decía hace minutos nada más acá en la pantalla de Diputados Televisión, el diputado Berti Venegas Lynch. Ha mejorado y ha sido cosas superadoras. Mi preocupación siempre era que no estemos entregando un paquete para la libertad de los argentinos que tenga una potencia importante y nos devuelvan algo que en definitiva no tiene el mismo efecto frente a la necesidad de reactivar el ahorro y la inversión, que es fundamental para acompañar el esfuerzo que está haciendo también el Ministerio de Economía para sortear todo este desbarajuste monetario, fiscal y cambiario. ¿Tienen los votos, diputados? ¿Tienen los votos ya de los cambios? ¿Cómo lo ven? No, la verdad no sigo eso, no soy la persona por ahí apropiada para preguntar eso, porque no estoy en la negociación ni en las charlas con otros bloques. Eso más corresponde primero al Poder Ejecutivo, que decida dónde están los puntos de dolor que son excluyentes para no sacar, como decía, porque si no se está diezmando la esencia del proyecto. Y después el link con la Cámara de Diputados, que es con Martín Menem y con Oscar Sao, que es el jefe del bloque. El miércoles para mañana no, pero el miércoles puede llegar a haber sesión, ¿usted cree? No tengo ni idea cuál es la agenda. Diputado, ahora tengo una reunión de bloque y en definitiva nos van a comentar. En la previa no iba a haber modificaciones, fue restando. Bueno, por eso, hacia la cuestión del contenido y la esencia que no cambie, y eso, como digo, yo lo dejo, yo sería un pésimo negociador porque no negociaría nada, pero frente a quien ha sido el hacedor de todo esto, que es el Poder Ejecutivo, frente a cosas que pueda asumir como superadoras, bueno, bienvenido sea, y creo que ha sido el caso. ¿Diputado, de qué social cree que puede llegar a haber con respecto a este tema? Que hagan lo que les parezca. Es parte de la libertad que tenemos como argentinos de expresarnos, siempre y cuando, por supuesto, no complique la libertad de transitar y lo que ya venimos comentando, y el Ministerio de Seguridad creo que lo está manejando perfectamente. ¿La quita por sorpresa el viernes? No tengo ni idea. No estoy en la negociación. ¿Por qué no se dieron esos cambios? No tengo ni idea. ¿Qué le parece la renuncia de Ferraro? No tengo creo que no hay nada oficial al respecto. Bueno, escuchamos al diputado Berti Venegas Lynch informando sobre lo que puede llegar a suceder en esta sesión, donde hay tanta expectativa, obviamente. Bueno, a ver, ¿qué nos habías dejado pendiente? Era un datito muy de color que hoy a la mañana, justo es nuestro compañero Gonzalo, se encontró con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que en ese momento, bueno, estaba realizando todo lo que son las tareas de logística, ¿no? En su banca, se sentó en la presidencia, bueno, a también intentar entender todo lo que es la dinámica de una sesión, el tema de los micrófonos con la gente de informática. Esto fue en horas de la mañana, cerca de las 11, 12. Y por supuesto también, bueno, tener un primer acercamiento, en realidad un desafío muy grande, pensando que va a ser su primer sesión de manera oficial, y hablamos de una sesión de muchas horas, no sabemos cuántas, pero con realmente mucho trabajo por delante. Así que ya hoy todavía no se sabía si la sesión iba a ser mañana o al final el miércoles, como quedó pactado, pero bueno, esas más o menos fueron las tareas que realizó el presidente de la Cámara más temprano, tratando de coordinar todo lo que es la cuestión logística e informática para que, bueno, no haya ningún tipo de problemas al inicio y también entendiendo lo que esto significa, ¿no? Claro, porque imagínense, aparte, el hecho de que ya para cualquier presidente de la Cámara es todo un tema estar al frente de una sesión que va a ser histórica. Histórica por la magnitud de los temas a tratar, y digo, hablo en plural porque es muy diverso el proyecto, pero aparte por la extensión que va a tirar, que va a tardar, porque justamente en el caso de Martín Menem, él habló de que no descartó que pudiera tener 4 días de duración, pero bueno, nosotros apostamos a menos. Independientemente de eso,
sabemos que, por ejemplo, para cualquier autoridad de la Cámara que no tiene experiencia, porque recordemos, todos los diputados de La Libertad Avanza son nuevos. O sea que, salvo los que estaban de antes, y encima fue presidente y vice. Bueno, ¿Cómo es el recambio en caso de que cuando se dé el cambio, en este caso de Martín Menem, quién lo reemplaza? Bueno, en teoría está el vicepresidente, que en este caso es Cecilia Moró, que no es de su partido, justamente. Vicepresidente primero, ella es vicepresidenta primera, vicepresidente segundo es Julio Cobos, vicepresidenta tercera, va a haber seguramente, no lo vamos a decir, pero alguien del PRO va a ser. Y el tema de la organicidad tiene que ver porque a veces, bueno, van rotando y van apareciendo figuras que no son autoridades de la Cámara, pero bueno, van el presidente de la Comisión de Legislación General, seguramente lo vamos a ver en algún pasaje al diputado Bornoroni, al frente de la sesión y otros, así que puede llegar a suceder, puede que no también, porque obviamente no es... O sea, los que serían los presidentes de las comisiones del plenario también podrían llegar a subir. Pueden llegar o pasaba mucho con el gobierno anterior también, que designaba que iban determinada... Casareto, por ejemplo. Claro, Casareto se hacía cargo de la comisión, de la sesión. Tampoco es que algo que genere rispideces con los demás sectores, obviamente. Claro, no, en la etapa de conceder la palabra y demás es más sencilla. El tema va a ser cuando sea la votación en particular. Ahí se queda firme como estatua. Claro, ahí no te movés porque no vas a dejar, en este caso a Cecilia Moró, a alguien de la oposición que no te acompaña el proyecto, no la vas a dejar al frente de ese... Obviamente, y eso también es tenido en cuenta por los propios opositores porque no va a suceder esa alternativa, pero obviamente es muy interesante porque todo lo que se va a ver va a ser nuevo. Es toda una experiencia, seguramente lo que va a terminar sucediendo. Y siempre tenés gente que conoce mucho el reglamento y encuentra vericuetos. Sabemos que Germán Martínez se sabe el reglamento de memoria. También está Miguel Ángel Pichetto, que es lo mismo. O sea, y todos estos temas tenés a la izquierda que también es muy pilla con el uso del reglamento, de los discursos y demás. No es un escenario sencillo para nadie, por más que tengas o no experiencia. Y además son muchas horas, mucha exposición, o sea, va a ser una jornada... Sí, van a ser por ahí los debuts de muchos, también, ¿no? A la hora también de exponer y sobre todo de ser que sea la carta de presentación para muchos que van a tener la oportunidad de aportar sus primeras perspectivas, ¿no? Más allá que, por supuesto, muchos son y se abocan bajo la postura de un bloque o de un sector político en específico. Seguramente cada uno va a tener y va a querer mostrarse y decir qué es lo que opina con respecto a cada mínimo artículo que se vaya a trabajar, ¿no? Obviamente, sí. Hablando de la primera vez, bueno, van a debutar también, van a jurar al principio de la sesión, eso figura ya en el temario de tratamiento de esta sesión, van a jurar 2 diputados, Ernesto Alí, que es de Unión por la Patria, que es de San Luis, ¿sí? No sé por qué no había jurado antes. Coprovinciano, sí. No, es San Luis. Sí. Y Alida Ferreira, que es de la Ciudad de Buenos Aires, de La Libertad Avanza, que también van a jurar al principio de la sesión, y entonces va a estar completa el cuerpo, y evidentemente, bueno, estaremos, entonces eso va a ser una circunstancia que se va a dar en el inicio de la sesión. También lo que comentábamos, se va a dar va a asumir como la vicepresidencia segunda de la Cámara alguien del PRO, que eso había quedado postergado. O sea, ese es el orden, sería para, en este caso, vicepresidenta primera Cecilia Moró, vicepresidenta segunda alguien que esté en el PRO. Vicepresidenta primera, la vicepresidencia tercera es alguien tercera, del PRO. porque está Cobos, está tercero, el diputado Cobos, que ya era vicepresidente durante la gestión anterior y ahora, bueno, fue ratificado ahí, pero subió un lugar porque estaba tercero y en esa puja que son hubo. Quienes también tienen una dinámica, ya tienen conocimiento en esto de estar al frente, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, él tiene mucha experiencia, estuvo al frente del Senado en tiempos bastante complicados. Sí. Ya recordaremos en algún momento, no todos se acuerdan de qué estamos hablando. Bueno, y vamos a ver de qué estamos hablando, Débora, ahora. Cambios. Seguimos con cambios, ¿no? Sí. Porque la ley de bases sin puntos de partida para la libertad de los argentinos se conoció en las últimas horas. Había recibido una serie de cambios luego de que el viernes
a las 8 de la noche, a través de una conferencia de prensa, el ministro de Educación, es decir, de Economía, Luis Caputo, anunciara que el capítulo fiscal quedaba fuera. En las últimas horas de la noche, hoy a la mañana, conocimos una nueva redacción del dictamen en donde se incluían una serie de cambios planteados por lo que le decimos la oposición dialoguista. Así, si se llega con esta nueva versión al recinto, que ahí el que va a tener la difícil tarea, además de Martín Menem, de presidir la sesión, va a ser el diputado por Córdoba, Gabriel Borno Boroni, presidente de la Comisión de Legislación General, que va a ser quien va a tener que explicar, todavía no sabemos si apenas arranque la sesión o antes de la votación, por qué el texto pasó de 664 artículos a 386, o sea, 278 artículos menos. Va a tener que, de alguna manera, contar esto lo sacamos, esto lo pusimos así, para que de alguna manera los diputados sepan que finalmente lo que van a votar, que es justamente uno de los planteos que hace Unión por la Patria. Vamos a repasar algunos de los cambios porque esto es como un cuerpo vivo, cambia, se mueve todo el tiempo, bueno. Y todavía se... Y tenemos de acá, sigue en el recinto, así que hasta que no salga, después hay que ver en el Senado, pero eso es otra película. Bueno, todo lo que tiene que ver con emergencias y delegación de facultades. No se olviden que en el texto inicial, allá cuando tenía 664 páginas, eran 11, ¿no? Tenía un total de 11 emergencias y la delegación de facultades para esas 11 materias. Bueno, se terminaron suprimiendo 4, la social, la de defensa, la previsional y la sanitaria. Esas dos últimas eran las más pedidas. Eran las más cuestionadas, sobre todo la previsional, porque ¿qué pasa? Muchos decían, ojo, porque si bien quedó afuera la modificación o suspensión de la fórmula previsional, si le das la delegación de facultades en materia previsional, el Poder Ejecutivo te podía suspender la fórmula. Bueno, no, quedó afuera. ¿Qué emergencias y delegaciones de facultades quedaron? Económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Básicamente, la oposición se puso de acuerdo, démosle las vinculadas con lo económico y lo administrativo. Bien. Y también plantean los gobernadores, muchos que responden o que son de Juntos por el Cambio, o los de los bloques del medio, piden en sus provincias ciertas delegaciones, entonces tampoco es que podían ir a todo o nada. Bueno, otro tema que también quedó no dejado de lado, sino modificado, es lo que en un primer momento se planteó como la transferencia del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES al Tesoro Nacional. Después de varias negociaciones con los bloques dialoguistas, finalmente se optó por consolidar solamente la deuda. Que quede la deuda, para alguna manera, que quede una suma cero, mientras que los activos y obligaciones no negociables siguen en manos de la ANSES dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. O sea, se encontró un punto medio. Se consolida la deuda, no la tachamos, pero esos activos siguen en manos del ANSES. Pasamos a la siguiente plaquita. Bueno, acá había un tema que tenía que ver con lo que mencionaron, la puerta giratoria de salida, que es básicamente que estás de un lado del mostrador, renuncias y pasás a estar del otro lado del mostrador. ¿Qué quiere decir? Tenía que ver con, en este caso, puntualmente con la Comisión Nacional de Valores, que el texto original planteaba eliminar el texto original derogaba la incompatibilidad luego de ser funcionario de la CNB. Básicamente que vos podías trabajar en la CNB y después cuando buscabas trabajo en el sector privado tenías ciertas limitaciones. Bueno, la Libertad Avanza quería suspender o derogar ese artículo. Tras los pedidos y planteos de la oposición, no se derogó ese activo porque lo que ellos venían advirtiendo es justamente esto, que se conoce como la puerta giratoria de salida. Básicamente, si trabajas en la Comisión Nacional de Valores, tenés cierta información sensible que después podrías utilizar en el sector privado, ¿no? Lo expliqué medio enredado, pero ¿se entendió? Bueno, se entendió. Fondos fiduciarios energéticos. Otro tema complejo, pero vamos a lo importante. Básicamente era lo que muchos alertaron, que era qué pasaba con aquel régimen de zona fría. ¿Se acuerdan que se amplió en los últimos años durante el gobierno de Alberto Fernández? Bueno,
Se mantiene dentro del capítulo fondos fiduciarios energéticos en pie las tarifas de gas diferenciadas en las regiones del país que se registran bajas temperaturas. Si mal no recuerdo, era menos o por debajo de los 0 grados. Básicamente es el régimen conocido como zonas frías y que tiene más de 3 millones de beneficiarios. Bueno, la oposición se encargó de que ese beneficio siga en pie, así que queda más allá de que se sancione o no finalmente la ley. Y no me acuerdo si me quedaba algún otro ítem. Esa es la última. Esa es la última. Bueno, estos son algunos de los cambios que conocimos en las últimas horas. Hay que ver qué pasa con el resto de lo que hasta ahora sigue en pie. Así es, bueno, eso es muy bueno el informe de Débora, todo lo que se acordó durante el fin de semana, donde estaban tratando el Ejecutivo de decir qué cosas aceptaba y qué no. Eso se conoció anoche, más o menos algunas de las cuestiones que se iban a modificar. Bueno, de todo eso vamos a seguir hablando en la segunda media hora de este programa, pero primero vamos a una muy breve pausa. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales
y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el análisis en esta jornada intensa donde se ha confirmado la sesión en la que se va a tratar el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos para este miércoles a partir de las 10 de la mañana. Y para hablar sobre ese tema estamos con uno de los que va a ser protagonistas de esa sesión, Pablo Servi. Le agradecemos por estar acá con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Bueno, está acá firme para esta sesión. Hoy se enteró de que va a ser el miércoles, se barajaba en principio la posibilidad de que fuera el martes. Y bueno, durante el fin de semana se realizaron una serie de modificaciones. A ver, así a grosso modo, ¿qué le parecieron las modificaciones que habría aceptado el Poder Ejecutivo? En principio, bueno, estuvimos revisándolo, nos llegó el documento ayer sobre el final de la tarde, así que pudimos mirar sobre todo por ahí. Lo que hacemos es dividirnos por capítulos o en función de cada uno de la expertise que tiene o también de la región que ¿Qué parte le toca a usted? Y la parte de energía sobre todo y después pegamos una revisada en general. Bueno, sacó el capítulo de retenciones, que era uno que hacía ruido, que también estábamos revisándolo bastante. Y bueno, y después una lectura general, ¿no?, que uno va dando, sobre todo, bueno, lo que hace energía. Es muy importante lo que pase con las delegaciones, ¿no?, porque está muy vinculado las delegaciones, que creo que son de los temas que generan ruido, que de alguna manera dentro del bloque nuestro de la Unión Cívica Radical se prendió una luz de alerta de que son los temas que nos interesan discutir y ver para si es que vamos a acompañar o no, es justamente uno de los temas que está en el semáforo rojo, ¿no? El semáforo que el copyright les corresponde a ustedes, los radicales. Ustedes lo habían puesto el tema del semáforo. Pero a propósito del tema de energía, yo lo escuchaba hoy a un gobernador que es ustedes, o por lo menos de lo que fue de Juntos por el Cambio, de lo que fue Juntos por el Cambio, el gobernador Nacho Torres, que decía que a propósito de la parte de energía, él estaba bastante de acuerdo en la parte de hidrocarburos. ¿Eso incluye a todos? ¿Usted también está de acuerdo con las modificaciones que hubo en ese aspecto? Sí, en general no se modificó mucho de la versión anterior que había llegado, la que salió en el dictamen. Había algunos planteos de nuestra provincia particularmente. Nosotros, independientemente de que es de otro color político el gobierno de la provincia, estuvimos charlando con el gobernador y la semana pasada estuvieron aquí el ministro de Energía y también el ex ministro que actualmente es secretario de la OFEPI, que es la Organización de las Provincias Productoras de Hidrocarburos, y habíamos hecho algunas observaciones. Y todavía hay un par de artículos que nos hacen ruido, ¿no?, que estamos planteando. ¿Cuáles son, por ejemplo? El que modifica el artículo 47 bis, ahora como cambiaron los números, sí, ahora ya es otra cosa. Se me ha hecho antes era el 246, ahora cambió la numeración, porque genera cambia las condiciones de alguna manera. Aquellos, claro, a la hora de adjudicar las áreas que ya estaban adjudicadas, le contempla que si quien tenía el área no cubrió sus inversiones,
pueda poner ese costo para el que viene o ser utilizado como una herramienta para renovar la concesión. Y de alguna manera primero que quita el riesgo empresario, ¿no? Porque uno invierte sabiendo el tiempo que tiene que recuperar las inversiones. Si no le salió, debería ser parte del riesgo empresario, pero por otro lado condiciona que en esos casos tenga una prioridad o una ventaja aquel que está actualmente en el área, ¿no? Entonces entendemos que ese es un tema que cambia las condiciones, primero las condiciones del contrato de la concesión original y de alguna manera también condiciona la nueva concesión. Así que es un tema que estamos planteando, así como también hay una cuestión que se plantea desde la provincia de Neuquén, que es, el área es una parte sobre la superficie, ¿no? Pero debajo de ese área hay distintas formaciones, distintos yacimientos. Lo convencional, por un lado, que son 2 o 3 formaciones, y lo no convencional, que hoy el que más se conoce es Vaca Muerta, pero hay 2 más por debajo de Vaca Muerta. Entonces lo que se plantea es que de alguna manera, para que se aproveche bien el recurso, el concesionario o haga una buena explotación de todos los yacimientos, o si no, que se puedan adjudicar a distintas empresas los distintos yacimientos, ¿no? Por un lado el convencional y otro no convencional. Que hay algunas discusiones sobre ese tema, pero creo que es algo que habría que definirlo y dejarlo explicitado, por lo menos para lo que venga de aquí en adelante, ¿no? Porque es un tema no menor entendiendo que sobre todo el petróleo tiene una ventana de alrededor de 30 años y hay que buscar el mayor aprovechamiento para que esos recursos se vuelquen en desarrollo, para que se genere otro tipo de actividades dentro de la provincia y que aporten al que nuestro país salga adelante también. Pensando en la extensión de la sesión, van a hablar prácticamente todos los legisladores. ¿Usted tiene previsto hablar durante la sesión? En la parte de los oradores normales, después le voy a preguntar por la parte del debate en particular, pero ¿tiene previsto pedir la palabra? ¿Se va a anotar para hablar antes? Y seguramente será trabajo previo dentro de los bloques acordar. A mí me interesaría hablar específicamente de lo que hace energía, entonces veremos cómo eso se va a acordar seguramente también en labor parlamentaria, ¿no? Qué espacio hay para hablar. Entiendo que sí va a ser largo porque hay 138 diputados que han asumido, 128, perdón, que han asumido recientemente. Entonces también van a querer, es la primera sesión que tienen, van a querer hablar y solamente eso llevaría alrededor de 7-8 horas, ¿no? Ya lo tiene que calcular. Y después, vendría el tratamiento en general y en particular, que también creo que también esa es la labor previa para llegar. Yo creo que es muy complejo como salió al no haber incorporado las modificaciones que se habían conversado en el dictamen. Hoy hay que ordenarlo muy bien porque si no, cualquier diputado puede proponer una modificación y llevarla a votación. Entonces, entendemos que hay que acordar entre los bloques que medianamente queremos dar la discusión de algún texto para llevarlo al recinto y hacerlo ordenado. Si no, realmente se podría extender por la duración que comentabas, de 40 horas o más. Yo creo que si en la medida que se pueda lograr ese acuerdo y ese entendimiento, podrá hacer que sea más ágil. Pero no solamente eso, sino que las leyes que salgan, o la ley, es una sola ley, pero cada artículo en muchos casos es el equivalente a una ley o un conjunto o cada capítulo. Entonces, también que las leyes después cumplan la función para la que fueron hechas, porque pueden modificarse artículos aislados que después dejen sin un hilo conductor o sin capacidad de ser aplicadas las leyes. Y el debate en particular, ya lo aprovecho así para preguntar una duda cruel que me aqueja. ¿Abre un debate, cuando sean puntos por punto, artículo por artículo, abre debates puntuales o se propone el artículo, habla el miembro informante para citarlo o ni siquiera habla y ahí interviene en alguno, el que pide o cómo sería la dinámica? Normalmente la dinámica, si no estuviera acordado, es que puedan plantearse distintas redacciones, todo el que quiera. Claro. En todo caso, por eso creo que es la labor parlamentaria, que será creo que mañana a las 19 horas, está de alguna manera previsto. Si se acuerda ahí, lo normal es que el miembro informante lea alguna propuesta de modificación o que se le plantee a alguien que esté acordado que plantee una modificación y en base a eso se vaya a la votación, porque si no, realmente podría ser muy complejo, ¿no? Sí, y ahí creo que se va a poner a prueba también a las nuevas autoridades que quizás no tienen tanta experiencia. Creo que sería ahí en eso
importante apoyarse en los vicepresidentes primero, segundo, con muchas, los 3 vicepresidentes realmente tienen experiencia legislativa, entonces creo que podrían colaborar. Es parte de la construcción y la preparación previa de la sesión que creo que es clave para esto, para que salga bien. Sí, bueno, por último le pregunto por cómo van a votar ustedes. Ustedes mañana tienen una reunión, los radicales, ¿no? Sí. Estamos en conversaciones, en principio revisando capítulos, como te decía, por áreas específicas en los que estamos. Hay algunos que están trabajando en la redacción general, los que son autoridades o que tienen esa función, repasando y nos están recabando a cada uno las inquietudes que tenemos. Pero bueno, todavía estamos planteando justamente que hay cuestiones que entendemos que se deberían modificar y veremos qué respuesta hay desde el Ejecutivo. Hoy también a las 19 horas hay una reunión de gobernadores que creo que es importante también, claro. Porque en este caso, independientemente de una provincia que no está gobernada por nuestro color político, para el radicalismo, donde tenemos 5 gobernaciones, es también importante escuchar a nuestros gobernadores y de alguna manera también que esté en línea con lo que ellos necesitan, independientemente de que hay que buscar un consenso en general y para la nación, pero creo que es importante escuchar todas las voces y bueno, a partir de ahí creo que mañana ya se irá definiendo un poco más la postura del bloque en la reunión esta que estará citada seguramente para mañana y bueno, a partir de ahí definiremos. Hay voluntad de acompañar o de que de alguna manera salgan las herramientas, pero tenemos algunos límites, como decía, el semáforo rojo, que en eso no queremos. ¿Vota en particular, en general, votaría a favor o Y yo creo que falta definir estos, todavía algunos temas, la delegación de facultades, algunos temas que todavía nos hacen ruido y que queríamos terminar de definir, ¿no? En principio estamos en eso. En nuestro bloque, a la hora del dictamen, estuvo medianamente dividido. Creo que en la medida que podamos avanzar o definir estas cosas, también vamos a poder construir también el apoyo, los consensos dentro del bloque. Perfecto. Muchas gracias, diputado. A descansar, Prepárense porque esto va para largo. Traten de terminarla lo antes que puedan, pero bueno, muchas gracias, diputado, y mucha suerte. Bueno, muchas gracias la mejor ley. Por el espacio y bueno, estamos para eso, estamos a disposición y creo que también es lo importante, que fuera, por eso también el cuestionamiento de las delegaciones, de alguna manera entendemos que aquellas que sean necesarias para las medidas que hay que tomar ahora, pero también estamos dispuestos a dar las discusiones que haga falta en el Congreso para sacar las mejores leyes posibles. Gracias, diputado. Bueno, y acá vamos a escuchar a lo que nos decía Lisandro Almirón el viernes cuando hablaba acá por el análisis. Por supuesto que todos estamos expectantes, han sido semanas de idas y vueltas, pero siempre, digamos, con una impronta de mucho trabajo y de mucha colaboración por parte de quienes quieren de alguna manera dar un paso adelante. Se está trabajando a destajo para poder llegar lo antes posible a darle tratamiento. Pues por supuesto que más allá de la prórroga de las sesiones extraordinarias, tenemos que ser conscientes que también tenemos que dar la oportunidad de oportunamente el tratamiento en la Cámara del Senado, y para eso estamos tratando de, conforme a los plazos que tenemos, ser conscientes de que el tratamiento va a llevar muchas horas y acomodándonos para contar con la mayor participación posible y con el mayor consenso en algunas cosas que seguramente quedaron por ahí pendientes del plenario y que se van a concretar indudablemente en la sesión. Tenemos mucha esperanza en que así sea y estamos trabajando para eso. Ahí lo escuchábamos al diputado Lisandro Almirón, quien en la parte final se refería al tema del que el tratamiento va a durar varias horas y nos sigue metiendo miedo la cantidad de la extensión que va a durar. Recién estábamos hablando con el diputado Servi y justamente me afectó fuertemente a mi convicción respecto de que iba a durar menos de 30 horas. Yo retiro la apuesta. Ya, recién Debo decía todos los puntos, ¿no? Pero para José, siempre dicen va a durar 30 y después dura 25. Llega un momento que ya no tienen ganas de hablar, no se soportan. Es como Débora, es como la que te dice tranqui, no va a pasar nada, y después, bueno, no importa. Van a ver, no va a durar 40, es físicamente imposible, el cerebro de nadie se mantiene. Eso es verdad, hay una cuestión física que es muy difícil mantener, más allá que, bueno, hay mucho café y, bueno, hay muchas cosas que por ahí, viste,
más que nada el café y un buen descanso previo hace que puedas llegar a soportar un poco más, pero sabemos que los diputados se preparan para esto, ¿no? Entonces está bueno... Yo no me preparo. No, es que pero ya lo hemos vivido. Ya lo han vivido, sí. Lo hemos ¿no? vivido Obviamente que va a ser veces. la primera vez de muchos, pero nada, no creo que sea hay reglamentos. muy complejo. Va a ser desafiante. ¿no? Sí, claro, Como todo esa es la palabra, me parece, sí, desafiante. Y recordemos los proyectos que no se han aprobado y que siempre nosotros los rebancamos, esos proyectos, y que alguna vez los vamos a traer a agitarlos para que vuelvan a ponerse en el tapete el tema de que a las 12 cortar y reanudar después de tantas horas a la mañana siguiente. Hay un proyecto. Lo podemos sobre militar. el tema. Vamos a militarlo, sí. Ya, ahí que está, se corte la noche y se siga. Lo vamos a hacer. No para ahora, no llegamos a tiempo, pero tarde, vamos José, no a apurarlo. Pero la posibilidad de esa... Y a propósito de... Hoy estaba mirando el reglamento, porque en los momentos de ocio a nosotros nos gusta mucho mirar el reglamento. Sí, estamos en las cosas divertidas siempre. Sí, y estaba analizando justamente, mirándolo, el reglamento a propósito de que... Porque ante determinadas circunstancias uno le presta más atención el hecho de que todos insistían hasta que si había alguna regla que estableciera que tenían que convocarse con determinado tiempo, con determinada antelación la sesión, porque bueno, uno esperaba que fuera el viernes, no fue el viernes, o sea, ¿cuánto tiempo de antelación tiene que haber? ¿Sabes que me preguntaron lo mismo los colegas que estaban en la puerta? Le dije, creo que no. Porque pensé que era una pregunta re tonta. Me decían, no, chicos, es una pregunta muy importante. Muy pertinente. Porque en Senado tienen estos usos y costumbres, que es la última que me acuerdo, pero dije, ¿en diputados será igual o no? A ver. No hay regla. Yo primero lo busqué en el reglamento, no lo encontré, entonces preguntamos a los que saben. En este caso le pregunté a Pablo Tonel y me dijo creo que no, pero el creo me dejó más dudas. Y Dolores Martínez, que es otra especialista en el reglamento, me la dejó clarísima, no lo dice nada. Normalmente, antiguamente, cuando se usaban las sesiones normales, las sesiones comunes, las sesiones ordinarias propiamente dichas, se utilizaba el tema de 7 días de antelación, entonces ya estaba establecido que con 7 días de antelación que tuvieran dictamen se convocaban, pero ahora que son siempre, en general, son especiales, en general no se pide, no se establece nada. Es uso y costumbre que el viernes se convoque a nivel organicidad, que el viernes se convoque para que el miércoles esté, si va a ser el miércoles o el jueves, por ejemplo. Pero en general no hay problema, puede ser en cualquier momento, un rato antes se puede convocar y puede haber. Lo que sí hay una regla que sí se establece, pero por uso y costumbre, es 48 horas antes las comisiones. Las comisiones tienen que ser convocadas 48 horas ¿Eso antes. Sí lo dice el reglamento? No sé si lo dice el reglamento, pero ya se estableció. Ya está, se estableció. Y creo que no lo dice el reglamento. Claro, porque vos sabés que yo me acordaba de esto que decís de los viernes. Yo antes estaba los viernes acá al programa de 7 a 9. Entonces siempre me pasaba que llegaba conmigo la convocatoria. Entonces arrancábamos todos los programas. Arrancaba fresquito, tenemos con todas las datas recién salidas. Claro, y hoy cuando me preguntaron dije, ¿sabes qué? Y me hizo re dudar. Y dije, en el Senado es por usos y costumbres por lo menos 24 horas antes, pero cuando estaba en la gestión de Cristina Kirchner les pasaba eso, que convocaban muy al filo, como eran especiales y demás, tampoco... Bueno, entonces dije, en Senado y por usos y costumbres, pero hasta ahí nomás, porque tampoco, y ahí está, me resolví. Ahora los voy a ir a buscar a los chicos y les voy a decir. Bueno, vamos a buscar a los chicos también ahora, justamente porque, bueno, hoy los chicos que están en la puerta, así todo el periodismo que está pendiente de todo lo que sucede acá. La patria movilera. La patria movilera, hay mucho calor aparte en esa zona, pero los diputados entraban y salían constantemente y, bueno, había reunión de la Libertad Avanza dentro del Congreso, así que por eso también todo el movimiento que se vio con gente también del PRO entrando en este caso, a la Casa de las Leyes. Así es, y bueno, uno de los diputados que entraron y que fueron abordados por nuestros colegas fue Rodrigo de Loredo, a quien ahora vamos a escuchar. Soy optimista en cuanto a que lo que va a salir va a ser una gran reforma en la legislación argentina. Si a uno le parece que se sacó poco, a otros les va a parecer que sacó mucho. Bueno, esas son las miradas subjetivas. ¿Cree que va a haber sesión finalmente el miércoles o que se necesita más tiempo? Bueno, no depende de nosotros. Nosotros la verdad que estamos trabajando en tiempo récord. El bloque del radicalismo
empezó haciendo la primer propuesta de semaforización, que terminó siendo la base sobre la cual trabajaron todos los bloques en el Parlamento, y cada vez que hay una respuesta del gobierno, inmediatamente nosotros trabajamos con todos nuestros equipos que son de excelencia, haciendo aportes todo constructivos y todos en pos de que salga la mejor ley. Y hemos trabajado con las urgencias del caso, entendiendo que hay un contexto muy complicado en la Argentina y entendiendo también que hay un gobierno que tiene 45 días de asumido, y en la medida que nosotros podamos, que creamos que es mejor para el país y que es razonable la reforma, va a contar con nosotros. ¿Cuán importante va a ser la reunión de gobernadores de hoy de la tarde? Siempre es importante porque son actores de mucha relevancia, son actores que han sido votados por la gente, por eso repudié fuertemente las declaraciones en su momento del ministro de Finanzas Caputo, por destempladas, por desubicadas, por ser de un ministro que está a tiro de decreto contra gobernadores elegidos por el pueblo de las provincias. Los gobernadores, y esto lo digo sin alarmar a nadie, lo digo con mucha serenidad, pasaron por 3 estadios. Al comienzo, como son hombres de gestión, tuvieron una empatía muy grande para con el gobierno, de saber que está asumiendo en una situación compleja. Ya de por sí la asunción de un gobierno en el país como el nuestro siempre es compleja, pero agravada por la carencia de funcionarios, por mucha desorganización. Entonces estuvieron ahí prestos a colaborar en todo. Segundo, tuvieron un accionar los gobernadores de ir con sus reclamos, que son legítimos de cada provincia, a las distintas oficinas ministeriales a ver si se les resolvían. La verdad que no fueron teniendo respuestas. Y tercero, empezaron a alarmarse, y ahí me parece que empieza el conflicto con los gobernadores, porque dicen, bueno, al final del día, ¿cómo es la historia? Se van a hacer reformas que aumentan el centralismo del gobierno nacional, porque se recauda más a través de retenciones o de impuesto país, y se vacían o languidecen las finanzas provinciales. Si vuelve la lógica del látigo y la chequera, bueno, eso es lo que preocupa a los gobernadores. Ahí lo escuchábamos al diputado Rodrigo de Loredo, que es presidente del Bloque Radical, uno de los que mantienen la incógnita respecto de cuál va a ser el no, sino el bloque en sí, cuál va a ser su postura frente a la hora de la votación. Claro. Porque hay dudas de si van a votar a favor todos. A mí lo que me dicen es que no va a haber uniformidad. Bueno, ya lo vimos de hecho al momento de la firma del dictamen. No olvidemos que aquellos diputados que responden más que nada a Facundo Manes o se referencian en lo que fue el ahora expresidente del partido, Gerardo Morales, venían alertando que no se podía debatir a las apuradas y demás, y la misma tarde-noche, madrugada, que se firmó el dictamen, ellos optaron por abstenerse, no firmaron ningún dictamen. Y hay otros que se muestran con más, si se quiere, voluntad de acompañar al oficialismo, de darle las herramientas para gobernar, y entre ellos se ubica el diputado de Loredo. Ellos están dentro de los 24 disidencias, claro, de las 55 votos a favor, ¿no?, de lo que es el dictamen, claro, de mayoría. Claro, así es, y está las disidencias, porque las mantenían. Ahora, bueno, se eliminaron una buena parte. Yo decía que mantienen ahora con la quita del paquete de lo que es la parte fiscal, ahí sí hay más. Hay más a favor. Y de todas maneras, porque uno lo escucha a De Loredo, en general a los radicales, y también escucha a la coalición cívica, que es parte de los que también ellos presentaron un dictamen propio, y ellos están a favor de que salga la ley. Lo que pasa es que no quieren ponerle el voto. No quieren ponerle el voto, y tenés ciertas cuestiones en particulares, por ejemplo, los lilitos, yo digo los lilitos, que tiene que ver con la delegación de facultades, que ellos históricamente nunca lo acompañaron, entonces por eso fueron también con un dictamen propio, porque no pueden avalar eso. Pero te pasa eso, que yo creo que además ya estamos todos tan saturados de la ley ómnibus que salga y ya está. Pero es cierto que no quieren ser los que bloquean al oficialismo en la que es su primera ley, y, como decía recién De Loredo, 45 minutos de haber asumido. Pero bueno, cada uno tiene sus reparos de acuerdo a la línea de su partido, o a las provincias en las que representan, o cuestiones que ya vienen planteando desde campaña y de golpe se tienen que dar vuelta. Entonces tienen diferentes posturas. Y pensando ya en lo que va a ser la sesión extra large que se espera, y que uno se nos pone la piel de gallina cuando en serio. Realmente uno ha estado en sesiones largas y muy largas, y en general son de madrugada. ¿Cuál es el compañero de José Di Mauro a la hora de las sesiones largas? ¿Cómo haces? ¿Mucho café, mucho mate, mucho té? El gato que me viene a cada rato. Y el gato que viene a acompañar. Sí, porque esas cosas yo las hago ya desde casa.
Claro. Y bueno, se hace muy extenso, obviamente. Algunas veces ya contamos algunos secretos. ¿Se come o se ayuna un poco? ¿Viste? Porque hay momentos que si comes mucho te da sueño. Como al lado de la vence. computadora. Hay momentos en que no te da tiempo de irte y Pero tenés y que volver. anotar cosas. Claro, así es, y no te da tiempo, pero aparte lo que hacíamos algunas veces, y cuando lo cubríamos, siempre lo cubrimos, pero ahora no lo venimos haciendo, pero dormir un par de horas para engañar el cuerpo. De 2 a 4, cuando ves que no va a pasar nada, y nos turnamos, los que lo cubrimos para el mismo medio, y entonces y de 2 a 4, de 2 a 5 por lo menos, y te recuperas. Si no, hay momentos que ya escribís muy lento. No, claro. Ya escribís lento, no entendés, no sabes qué es importante, qué no. Pero lo que va a ser el debate en particular, y es un poco lo que nos metía temor el diputado Servi cuando contaba, bueno, el detalle, pero es la realidad. Si no se llega a combinar bien cómo va a ser el debate, ordenarlo, te puede pasar que todos los artículos haya algún legislador que lo quiera modificar. Ese es el tema. Por eso están insistiendo en esto de ya llegar con el texto lo más pulido posible. Claro. Pero de vuelta, si ya no te pones de acuerdo en lo que tiene que ver con las privatizaciones, ya eso es una sesión en sí. Por eso estos esfuerzos en tratar de acercar posiciones. Y hablando de semáforos, hoy difundió uno, La Libertad Avanza, que tiene colores amarillos y violetas. Otro. Y los violetas son los temas que no están dispuestos a ceder. Y son muchos. Bueno, vamos a ver entonces. Estamos todos pendientes de lo que va a pasar a partir del miércoles. Llegamos al final de esta edición de El Análisis, muy interesante. Muchas gracias por estar un placer, como acá. Estar acá. Bueno, fue un gusto con ustedes. Mañana me vuelven a ver, creo que a esta hora. Bueno, buenísimo. Fue un placer conocernos. Aquí estaremos. Bueno. Y los esperamos a ustedes muy firmes acá a las 17 mañana para estar nuevamente con El Análisis.